En este tema del bloque de osteología vamos a hablar del húmero. Del húmero, sus características y articulaciones. El húmero es el único hueso del brazo, entendiendo como brazo al segmento del cuerpo que va desde la cintura escapular hasta el antebrazo. Es un hueso largo, con una larga diáfisis, con una epífisis proximal que articula con la escápula, pero únicamente con la cavidad glenoidea de esta, formando así la articulación glenohumeral o del hombro. En el extremo distal articula con el cúbito y el radio. Así, a nivel distal, forma la articulación húmero-radial y la húmero-cubital. En la epífisis superior llama la atención la gran cabeza redondeada con forma de semiesfera. Esta semiesfera articula con la cavidad glenoidea de la escápula que, como vemos, su superficie articular no es muy amplia. Así pues, esta articulación glenohumeral se caracteriza por ser una articulación poco fija, aportando ventajas, como son el gran rango de movimientos que permite, pero por contra será muy propensa a dislocaciones. Justo por debajo de la cabeza del húmero hay una ligera estrechez, señalada con una línea punteada, que es el cuello anatómico, que no hay que confundir con el cuello quirúrgico. A continuación, por debajo del cuello anatómico, aparecen dos relieves. Estos son los trocánteres. Reciben muchos nombres: trocante mayor y menor, tubérculo mayor y menor, o troquíter y troquín. El trocánter mayor o troquíter se sitúa en la zona externa, por lo que es visible tanto desde la cara anterior como desde la posterior. El trocante menor o troquín se sitúa en la cara anterior, por lo que únicamente es visible desde la cara anterior. A cada trocánter le sigue una cresta o relieve alargado, la cresta del trocánter mayor y la cresta del trocánter menor, respectivamente. Entre ellas se forma una depresión, una especie de valle, que es el surco intertubercular o intertrocanterio, o también llamado la corredera bicipital, ya que por ella pasa el tendón largo del bíceps. Finalmente, cabe hablar del cuello quirúrgico. Es distinto al cuello anatómico. Mientras que el cuello anatómico es una estrechez bajo la cabeza semiesférica, el cuello quirúrgico es una zona virtual que no podemos, si viéramos un húmero, no podríamos decir está aquí exactamente porque hay unas características distintas. No, es una zona virtual que aproximadamente se situaría debajo de los trocánteres. Se ha definido esta zona, llamada cuello quirúrgico, por la gran cantidad de fracturas que suelen darse a ese nivel. El motivo es que es una zona relativamente débil en el hueso y por eso se tiende a fracturar en esa zona. Su debilidad se debe a que histológicamente el hueso es más esponjoso o trabecular justo ahí, además de cómo interviene la biomecánica ósea. Anteriormente ya hemos hablado de la parte superior de la diáfisis, en la que se encuentra el llamado cuello quirúrgico. Aquí lo podemos ver señalado en la flecha azul. Vemos su forma de cilindro irregular con una gran cantidad de trabéculas y poco hueso compacto. A medida que descendemos, el cuerpo del húmero va teniendo más parte de hueso compacto, se ve con la flecha naranja, y menos componente trabecular, y además irá adquiriendo forma de prisma triangular. Así tendrá tres caras, destacando una cara posterior y una cara anterior, dividida en dos por el borde anterior, creando así una cara anterointerna y una anteroexterna. Así, de manera resumida, habría tres caras: anterointerna, anteroexterna y posterior. Las dos cosas más destacables de la diáfisis son, en primer lugar, la tuberosidad deltoidea, que es un relieve con forma de V donde se inserta el tendón del músculo deltoides. Esta inserción tiene lugar muy lateralmente, por ello puede llegar a verse desde la cara anterior sobre todo y también desde la cara posterior. Cabe destacar que es un dato antropológico importante que puede ser sugestivo de si una persona es diestra o zurda en función de qué tuberosidad deltoidea es más prominente, simplemente teniendo sus restos óseos, en este caso los restos de los dos húmeros, para poder comparar entre ellos. En siguiente lugar está el surco del nervio radial, que es un canal muy marcado en la cara posterior del húmero, ya que por ahí discurre el nervio radial, que hay que destacar del nervio radial, que es el más grueso de la extremidad superior, de ahí que su surco sea más marcado
y esto no sucedería tanto con otros nervios porque no serían tan gruesos como este nervio radial. En el extremo más distal hay una superficie articular, aunque realmente son dos. Por eso se han separado con un dibujo de unas líneas discontinuas. La tróclea por un lado y por otro el cóndilo. La tróclea se encuentra en la parte medial y articula con el cúbito, y el cóndilo se encuentra en la parte externa y articula con la cabeza del radio. A continuación cabe hablar de los epicóndilos. Hay un epicóndilo lateral, que es una especie de relieve protuberancia sobre el cóndilo, y un epicóndilo medial, que es más protuberante, que se encuentra sobre la tróclea. También se llaman epicóndilo a secas, dando por hecho que hablamos del lateral, y epitróclea, que sería lo que anteriormente hemos llamado epicóndilo medial. El término epicóndilo y epitróclea obedece a en qué parte se encuentran. Si está sobre el cóndilo del húmero sería el epicóndilo, y si está sobre la tróclea, la epitróclea, que como hemos dicho, la epitróclea sería más protuberante, y esto nos puede ayudar a saber la lateralidad del húmero que tenemos. Siguiendo, sobre cada epicóndilo hay una cresta supracondilia lateral y medial respectivamente, que sirven para las inserciones de los músculos del antebrazo. En la cara anterior aparece una fosa, la fosa coronoidea, que se relaciona con la apófisis coronoides del cúbito. En menor medida, mucho menos visible, hay una llamada fosa radial sobre el epicóndilo lateral. En la cara posterior únicamente se observa la tróclea, no se ve el cóndilo, que solo se veía anteriormente, y en esta cara posterior aparece una fosa, la fosa olecraniana, que se relaciona con el olecranón del cúbito y limita el movimiento de extensión del antebrazo. No obstante, sobre todo en mujeres y en individuos gráciles, aunque puede suceder en cualquier individuo, pero estadísticamente se ha visto que esta fosa olecraniana a veces directamente es como un foramen, un agujero en el hueso, que sobre todo se da en individuos gráciles y unas 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y como hemos dicho, esta fosa olecraniana, que en ocasiones es un agujero olecraniano, se relaciona con el olecranón del cúbito y limita el movimiento de extensión del antebrazo. Por otro lado, cabe hablar de un pequeño surco en la parte posterior del extremo más distal del húmero, entre la tróclea y la epitróclea, o epicóndilo medial, que este es el surco del nervio cubital, que no hay que confundir con el surco tan profundo del nervio radial que discurre por la diáfisis. Bueno, siguiendo con el surco del nervio cubital, hay que decir que el epicóndilo medial es muy superficial y palpable, y por ello el nervio cubital también está muy próximo a la superficie cutánea en esta zona. Por eso, ante determinados golpes en la zona de la epitróclea, podemos notar una sensación de calambre por afectación de este nervio. Y con esto ya estaría terminado este tema del húmero, y en los temas anteriores pueden verse los temas del radio, el cúbito, el carpo, etc. Todos ellos integrados en la lista de reproducción del bloque de osteología.